Un saludo a todos mis compañeros y maestros. Voy a dar el último tema del módulo de gastro. El tema es cambios postquirúrgicos. Yo soy el doctor Óscar Amaury Torres García, soy residente de cuarto año y vamos a comenzar. El temario que vamos a abarcar es la transposición de colon, funduplicatura, derivaciones biliodigestivas, estatus de estoma y trasplante hepático. El objetivo de esta cirugía es sustituir el esófago por un pedazo o una porción del colon o del ilion. Este método quirúrgico se describió en 1911. A pesar de que no es la técnica más habitual para la sustitución del esófago, pues representa un 5, anteriormente representaba un 5% de las sustituciones del esófago. Actualmente, nuevos artículos mencionan que se extiende hasta en un 18% de las sustituciones esofágicas. El primer órgano que va a ser clave para la sustitución del esófago es el estómago. De no ser así, el segundo órgano que se utiliza es el ilion o el colon. Su principal indicación es una lesión en el esófago que necesita ser reemplazado por otro órgano. Y cuando el estómago no puede ser el órgano para sustituir el esófago. Hay otras ocasiones, cuando, por ejemplo, cuando la lesión es muy extensa en el esófago y necesitamos un tracto más largo y el estómago no puede ser anastomosado hasta la faringe, pues utilizamos también el ilion o el colon. O en pacientes que tienen una sobrevida muy larga, en estos pacientes también el colon es un buen método de sustitución. En pacientes que tienen no solamente lesiones en esófago, sino que también se extendieron al estómago, por ejemplo, en pacientes que tienen estenosis esofágica por cáusticos, que tienen fístulas esofágicas iatrogénicas, que tienen megaesófago y que tienen necrosis y que el estómago ya también tenga datos de lesión, pues en estos casos es la indicación principal. Para esta cirugía tenemos varias alternativas a ocupar del colon. Varios segmentos han sido revisados y se han hecho múltiples cirugías con ellos. Sin embargo, la ilioplastía derecha isoperistáltica y la coloplastía derecha isoperistáltica es de la cual se tienen mejores resultados. Aunque se pueden tomar otros pedazos de colon, de no ser posible tomar los segmentos que ya había mencionado. El primer paso para realizar esta técnica quirúrgica es quitar el esófago previamente lesionado. La técnica más adecuada para hacer eso es hacer una cervicotomía vertical anterolateral izquierda, como se muestra en la imagen. También hay otros artículos que mencionan que la toracoscopía es adecuada para poder hacer una adecuada remoción del esófago. Una vez que tengamos ya el esófago removido, se cambia de posición al paciente y ahora nos vamos a centrar en el área abdominal para poder así hacer una laparotomía, para poder así liberar el colon derecho y el colon transverso o el ilion o el segmento de colon que vamos a hacer una sustitución del esófago. Además de eso, se liberan los mesos, el epiplón mayor, para poder hacer así una adecuada exploración de los vasos colónicos. Y una vez que tenemos retirado nuestro colon, procedemos al ascenso. Como ya había mencionado, la mejor porción de colon es el colon derecho o la porción iliocólica. Y lo más adecuado es hacer una anastomosis mediastínica o retroestrenal. La anastomosis esófago-ileonocólica, pues como ya lo mencionaba, utilizamos la misma cervicotomía vertical anterolateral izquierda que habíamos utilizado para poder retirar el esófago lesionado. También la ocupamos para poder hacer así la anastomosis. Una vez practicada la anastomosis proximal, continuamos con la anastomosis distal, que se efectúa en la cara posterior del antro gástrico cuando el estómago está intacto. Sin embargo, cuando el estómago no se encuentra en las condiciones para recibir una anastomosis, podemos hacerla con el duodeno, el ángulo de Treitz, según la disponibilidad de estos segmentos o la viabilidad de estos segmentos para la anastomosis. Dependiendo de la ruta de ascenso de la transposición del colon, esta cirugía se puede clasificar en tres. Puede ser subcutánea, retroesternal o mediastínica posterior o retromediastínica. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la subcutánea, que no es frecuente, tiene algunas ventajas sobre las otras, principalmente que es muy accesible
a una nueva cirugía por las complicaciones que pueden traer. Sin embargo, es una anastomosis que puede ser muy fácil o muy lábil, muy delicada y que puede ser fácilmente dañada por algún golpe, traumatismo o irritación de la zona pues subcutánea pues, de la pared anterior del tórax, a diferencia de las otras dos. Por ejemplo, la mediastínica posterior, que es una de las más comunes, porque es corta, es directa, es pues en principio anatómica, es más funcional, evita la tensión, la torsión y los golpes externos. Además, evita la redundancia del segmento ascendente. Sin embargo, esta es una de las transposiciones que más difícil es volver a hacer una nueva intervención por la situación en la que se encuentra. Puede acompañarse además de mayores complicaciones pulmonares, pero hay que sopesar todo esto contra los beneficios. Y uno de los principales beneficios que ofrece es que tiene los mejores resultados funcionales. La otra vía de ascenso es la vía retroesternal, que es la más usada cuando el paciente tiene lesiones esofágicas y de estómago y de todo el mediastino causadas por una lesión cáustica del tracto digestivo y que puede tener secuelas mediastínicas y dejen el mediastino muy poco funcional para hacer una cirugía. Pueden ser cambios fibróticos, pueden ser que tiene muchas probabilidades de hacer abscesos o infecciones. Entonces, el mediastino posterior no se ve inutilizado para poder hacer este tipo de ascenso, por lo que se ocupa la vía retroesternal. Y también tiene sus complicaciones al no ser una situación anatómica funcional la retromediastínica de la anterior, pero pues también tiene sus ventajas, que sus principales ventajas es que puede ser un poco más fácil o accesible esta zona que la retromediastínica, pero esta tiene complicaciones quirúrgicas como dehiscencia de la anastomosis o incluso sepsis más frecuente que las otras dos rutas de ascenso. Esta cirugía se considera una cirugía un poco compleja y es bastante invasiva. Por lo tanto, tiene bastantes complicaciones. Pueden ser complicaciones médicas o pueden ser complicaciones quirúrgicas, las cuales también pueden ser inmediatas o posteriores. De hecho, el 33% de los pacientes que tuvieron cirugías con transposición colónica presentaron algún tipo de complicación. Las más frecuentes eran hemoperitoneo, obstrucción intestinal, abscesos, y las complicaciones médicas pues también son bastante frecuentes. La complicación que se encuentra hasta en un 12% de estas cirugías son las neumonías, aunque también se pueden asociar derrames, empiemas e insuficiencia respiratoria. En esta tabla se mencionan las complicaciones precoces del tratamiento y vemos que son bastante significativas, son bastante numerosas y se presentan pues en un porcentaje importante. Complicaciones médicas, más de un cerca del 40% va a tener algunas complicaciones médicas, hasta un 60% puede tener complicaciones quirúrgicas. Si bien su mortalidad no es tan alta, va desde el 2.5, pero se puede elevar hasta el 17.5. Entonces es también algo a tener en consideración cuando se realicen este tipo de transposiciones. En las complicaciones tardías, ya quedó bien la transposición, pero a la larga puede haber complicaciones. Estas complicaciones de hecho son menores que cuando se realiza una sustitución esofágica por otro órgano, por ejemplo duodeno, ileón, yeyuno o el mismo ascenso gástrico. Vemos que las complicaciones son menores a largo plazo cuando se utiliza el colon. Sin embargo, pues también no está exento de tener complicaciones tardías. La principal es la estenosis cervical, la úlcera colónica, y que se forme después un colon redundante en el esófago. La imagen de la derecha es una imagen posquirúrgica. Podemos observar los cambios de la sustitución de un colon, de un esófago por un colon. Y lo que le debemos estudiar a todos los pacientes que tengan una sustitución esofágica por colon son los sitios de anastomosis,
que no tenga fugas del medio de contraste, que no existan defectos de llenado ni depósitos de contraste anormales. Hay que estudiarle el patrón mucoso y el adecuado paso del medio de contraste.